raudales hacia las personas que me rodean. Yo creo que el día que nosotros empecemos a pedir lo que realmente vale, nuestra vida será transformada de una manera impresionante. Así que este versículo a memorizar es impresionante porque nos está hablando de que Dios, que es rico en misericordia, rico en amor, Él nos ha dado, nos ha amado, nos ha dado vida. Y van 2 veces que vemos que Dios da. En Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que de tal manera nos amó Dios. Y aquí estamos viendo de qué manera nos amó Dios. Nos ha amado con su gran amor. Y cada vez que Dios nos ama con su gran amor, nos da algo. Y en Juan 3:16 lo hizo también. Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y aquí nos está dando vida a través de su Hijo. ¡Wow! ¿Sabías tú que no se puede amar sin dar? Me río porque el enemigo de Dios, Satanás, nos ha hecho ver que cuando tú amas, tú debieras ser el receptor del amor. Él cambió la definición de amor. Sí, Satanás cambió la definición de amor y siente que, bueno, si yo amo, tú me tienes que dar a mí porque yo te amo. Pero Dios, que es amor, Satanás no lo es. Dios nos está diciendo de que cuando yo amo, yo soy el que doy. Así como Dios, cuando ama, da. Cuando Dios ama y nos amó y nos sigue amando, Él dio a su Hijo. Y a través de su Hijo nos da todas las demás bendiciones que están a nuestra disposición hoy, como vimos en el capítulo 1 de Efesios. Así que Dios nos ha dado vida. Y como el mismo Jesús dijo, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Dios nos está dando vida con Cristo. Así que cuando Jesús dice que vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, es porque justamente Dios nos ama. Dios nos ama con su gran amor. Así que a través de Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Y sabes qué? Nos vino a dar ese gran regalo de amor cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Sí, estábamos totalmente muertos, absortos, totalmente desconectados de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que es por gracia que hemos sido salvos, porque nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer el amor de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para merecer el amor de Dios. Absolutamente nada. Todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos porque Él nos ama. Y si tú hoy estás carente de amor, dices, nadie me ama, puedes tener la plena seguridad de que sí hay alguien que ama y te ama con amor eterno, que no importa qué tú hagas o dejes de hacer, Él te va a seguir amando, porque Él es amor, no tiene manera de dejar de amar. Y ese amor lo vimos en carne viva, en carne propia, en Cristo Jesús. Si Jesús no está aquí con nosotros hoy,
pero puedes sentir su presencia en tu vida a través del Espíritu Santo. Yo te invito hoy a que puedas experimentar el amor de Dios en tu vida. Dale la oportunidad a Dios de expresarte y de probarte cuánto te ama. Claro, desde el momento en que tú vengas a Él, el enemigo va a querer interponerse para que tú no seas el receptor de ese amor. Pero no importa, tú sigue adelante. Ve a Dios a través de Jesús. Coge tu palabra, coge la Biblia, la palabra de Dios, estudia la epístola, el Evangelio según San Juan. Estúdiala. Llegarás a conocer a aquel que es amor. Y cuando lo llegues a conocer, vas a sentir su presencia en tu vida. Te vas a sentir amado, pero en abundancia. Y cuando llegues a experimentar el amor de Jesús en tu vida, ese amor que transforma, porque cuando Jesús llega a tu vida, Él llega en raudales y llega y te muestra su amor. Y cuando te muestra su amor, corazón de piedra queda eliminado. El Espíritu Santo hace una cirugía de corazón abierto y te quita ese corazón de piedra y te pone un corazón nuevo, capaz de amar a Dios y a todos los que te rodean. Esa es una transformación que hace Dios que no lo puede hacer ningún ser humano. Un trasplante de corazón abierto que solo Dios puede hacer. Y cuando Él llega a ti y hace esa cirugía de corazón abierto, quedarás inundado de su amor. Serás el receptor permanente de su amor. No importa qué esté pasando a tu alrededor, su presencia, su amor estará en ti, morará en ti. Créeme, a partir de ese momento, tu visión de la vida cambiará. La manera en que miras a las personas a tu alrededor también va a cambiar. Tu relación familiar va a cambiar, porque finalmente conociste a aquel que es amor. Cuando lo llegues a conocer y experimentar su amor, verdaderamente empezarás tú también a amar como Él ama. De eso se trata este versículo. Que nosotros seamos las vasijas receptoras del amor de Dios. Y ojalá que tú y yo hoy permitamos que Dios nos rescate con su amor. Su amor es lo único que nos puede transformar de esta vida a una vida que, ¿qué te puedo decir? Totalmente diferente a lo que está viviendo este Señor. Así que sigamos adelante. Hoy vamos a hablar acerca de cómo hemos sido salvados por Dios. Y la lectura bíblica para hoy es simplemente resumir Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos, que ha sido el estudio de esta semana. Y vamos a concentrarnos en la conclusión que hace Pablo en los versículos del 8 al 10. Y vamos a ver qué aspectos destaca al concluir el pasaje. Y nos dice los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque nosotros somos hechura suya, fuimos creados por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con su conclusión? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, Pablo hace lo que llamamos detalla cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Dice, Pablo documenta que la salvación de los creyentes en Éfeso no se produce por su buen comportamiento. Sí, es que yo me porté bien. Así que como yo me porté bien, por eso Dios tiene que bendecirme. No, por ningún lado. No es por, ni por nuestro comportamiento ni por nuestras buenas cualidades. Cuando el apóstol Pablo comienza la historia, está diciendo y puntualiza en Efesios capítulo 2, versículo 1, lo dice clarito. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no estábamos haciendo absolutamente nada para merecer ni la vida ni el amor de Dios. Absolutamente. No hay ni una chispa de vida ni de valor en ninguno de ellos, ni tampoco en nosotros. El pecado nos tenía totalmente vencidos. Estábamos como el apóstol Pablo, hundiéndonos en el mar. No estábamos manifestando ningún tipo de iniciativa personal de buscar a Dios. Habíamos sido controlados por Satanás. Estábamos controlados por nuestras bajas pasiones y nuestros delirios mentales. Totalmente alejados de Dios. Total. Y aquí Efesios 2, capítulos 2 y 3 nos dicen lo siguiente. Nosotros vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. Me fascinó esta versión. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Increíble. Nosotros nos negábamos a obedecer a Dios y tengo que admitirlo. Dios no era parte de nuestra vida en ningún momento. Así que nosotros vivíamos conforme a los dictámenes de nuestra conciencia. Y nos dice el apóstol Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. El apóstol Pablo dice, yo también estaba allí. Yo vivía igual que ustedes, en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de mi carne, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo está diciendo que el estilo de vida, de vivir sin Cristo y sin Dios en nuestras vidas, es la norma del mundo actual. Sí lo es. Ese es el estilo de vida. Nadie se preocupa por tener una relación con Dios, ni de hablar con Dios. Dios está totalmente fuera de sus vidas. Esa es la situación del mundo. Y nosotros éramos parte de ese estilo de vida antes. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, espiritualmente hablando. Pero, como dice, pero Dios, antes del pero Dios, dice, sin saberlo, no nos dimos cuenta de que si seguíamos en ese estilo de vida, nosotros eventualmente estábamos encaminados hacia un día final de juicio divino. ¿Por qué? Por ser hijos de ira. Fuimos creados por Dios, pero nos hemos rebelado contra nuestro Padre. Así que el apóstol Pablo nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Hijos rebeldes en contra de nuestro Padre Celestial. Así que por ende, si seguíamos en esa rebeldía, lo único que íbamos a cosechar es la muerte, porque nos habíamos desconectado totalmente de la fuente de vida eterna. Así era nuestra vida. Pero Dios, ahora sí,
pero Dios. Sin embargo, en vez de estar arraigada en sus cualidades, o sea que en vez de que Dios nos diera a nosotros lo que merecemos, Dios fundamenta su salvación, su rescate a nosotros en amor. A pesar de nuestro estilo de vida, a pesar de ser hijos de ira, a pesar de estar en rebeldía contra Dios, Dios nos ama con un amor totalmente inexplicable. Un amor que no se puede explicar sobre la base de ningún valor que resida en nosotros, el objeto de su amor. ¿Cómo se puede explicar que un padre ame a un hijo que no quiere saber de él? Sin embargo, Efesios 2:4 nos dice que con misericordia y amor Dios actúa en favor de nosotros a través de Cristo, resucitándonos de la muerte espiritual. ¿Usted se acercaría a una persona que no quiere saber nada de usted y le diría, ¿sabes qué? Yo te amo? La persona se va a quedar, ¿en serio? Pero si yo no he hecho nada para que tú me ames, te odio. ¿Cuántos hijos no he escuchado decir te odio a sus padres? Y sin embargo, a pesar de cómo esas palabras pueden herir al padre, el padre que fue el progenitor de ese hijo, le dice, no importa cuánto me odies, hay algo que no puede cambiar entre tú y yo. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo y con amor eterno te he amado. Eso es lo que está diciéndonos Dios aquí. Que es el hecho de que tú y yo no queramos saber de él, el hecho de que lo odiemos, de que somos hijos de ira, lo que no puede cambiar es que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios por creación. Y por ser hijos de Dios por creación, a pesar de que lo queramos negar, a pesar de que lo rechacemos, ese hecho no puede ser cambiado. Y por ende, nuestro Padre nos dice, con amor eterno te he amado. No puedo dejar de amarte. Eres mi hijo, eres mi hija. ¿Puedes tú entender el amor de Dios hacia nosotros? Es inexplicable, totalmente inexplicable. Mediante la intervención de Dios, nosotros experimentamos una trayectoria que no tiene nombre. Desde las profundidades extremas de la muerte espiritual total, desde lo profundo del pozo donde estaba la niña que había caído, en la historia que vimos al inicio de esta lección, allá en el fondo. Y como nos dijo un pastor una vez, nosotros estábamos en lo más profundo de una letrina, embarrados de pecado. Y allí Dios no metió una soga. Jesús se metió a la letrina. Y de allá, de esas profundidades extremas de muerte espiritual, de esclavitud, porque éramos esclavos de Satanás, no tenemos poder para vencer a Satanás, no tenemos poder en nosotros para vencer a Satanás. Y desde esa profundidad,
Dios hace algo que nadie puede hacer por nosotros. Nos dio vida con Cristo, nos resucitó y en esa resurrección no solamente nos dio vida, sino que nos saca de la letrina, nos transporta al cielo y nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Estamos hablando de una transformación total, muy parecida a lo que vivió José en el libro de Génesis. Había sido acusado injustamente de un crimen que jamás cometió, de haber tratado de violar a la esposa de su amo Potifar. Fue enviado a prisión y estuvo allí por varios, vamos a decir varios años. Y ya cuando José piensa que, wow, Dios parece haberse olvidado de mí, se le olvidó que yo estoy aquí injustamente. Inclusive le dice al copero del faraón, oye, cuando salgas, acuérdate de mí. Dile al faraón que yo estoy aquí injustamente. Y cuando el copero sale, después de que José le había interpretado el sueño donde le dijo que iba a salir libre, el copero se olvida totalmente de José y pasa el tiempo. Pero así como José interpretó el sueño del copero, ahora Dios, pero Dios, ahora hace que el faraón tenga un sueño. Y allí, en ese momento en que el faraón no recuerda, o mejor dicho, sí recordó el sueño, pero no sabía la interpretación, en ese momento, entonces el copero, el Espíritu Santo trae a la memoria del copero, oye, te habías olvidado de José, que está en prisión. Y en ese momento, José pasa de ser un prisionero. Lo llevan, lo limpian, lo afeitan, lo visten y lo llevan al palacio del faraón. Y allí, luego de interpretar el sueño del faraón, es nombrado segundo al mando después del faraón. Y se sienta al lado del faraón. Lo mismo hizo Dios con nosotros. De la profundidad del calabozo, de la prisión donde estábamos, nos resucitó, nos levantó, nos bañó, nos limpió, nos afeitó, nos transformó y nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Solo Dios puede hacer eso. Y ojalá que tú y yo hoy podamos pasar por esta experiencia de rescate que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Esta intervención divina, similar a un rayo, no es un fenómeno momentáneo. Esta experiencia tiene poder de permanencia real, duradera, eterna, porque Dios tiene la intención de mostrar su gracia hacia todos nosotros en Cristo Jesús por toda la eternidad. Esta muestra de gran amor de Dios hacia nosotros, seres que no lo merecemos, se llama gracia. Y esa gracia, ese regalo que nos hace Dios de transformarnos de esclavos a ser hijos adoptivos y sentarnos en lugares celestiales, va a ser la muestra ante el universo de su gran amor y su gran misericordia hacia nosotros,
y esa muestra perdurará por toda la eternidad. Seremos objeto de estudio por toda la eternidad. Así que en conclusión, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, específicamente los versículos 8 al 10, Pablo retoma el tema con el deseo de asegurarse de que nosotros podamos mantener en firme esta conclusión. Primero, somos salvos por una obra de transformación divina, no humana. Somos salvos por gracia, un regalo que Dios nos da. No se origina en nosotros, es un don de Dios y ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado, porque no hay nada en nosotros que nos haga merecer este gran regalo que Dios nos ha dado. En segundo lugar, somos una obra maestra en las manos de Dios. Fuimos creados por Dios en Cristo Jesús. Somos una hechura de sus manos. Y fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Y en tercer lugar, ¿no? Ese es el segundo. Así que, resumiendo lo que Dios nos está diciendo en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Cuál era nuestra situación cuando Dios nos encontró? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y en esa situación, Dios nos dio vida. Pero eso fue un regalo, no algo que merecemos. Antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos en esta condición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos la corriente del mundo, hacíamos lo que Satanás nos decía. Estábamos habituados a pecar. Estábamos bajo el dominio del diablo. Éramos por naturaleza hijos de la ira, hijos desobedientes, haciendo nuestra propia voluntad. Por ende, éramos hijos de ira. Pero después de haber conocido a Jesús, ahora tenemos vida, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora estamos vivos en Cristo y el Señor nos ha llevado a sentarnos en lugares celestiales. Somos salvos por fe, no es de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Ahora podemos disfrutar de cada una de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Y ahora que hemos sido resucitados, hemos ascendido y estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales, ahora estamos hechos, ¿sí? Porque fuimos transformados cuando resucitamos. Ahora estamos hechos para realizar buenas obras. Y ahora, como somos una nueva hechura en Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. Como dice Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora no somos hijos de ira, sino hijos obedientes de Dios. Este es el resumen del capítulo 2 de la epístola a los Efesios, versículos 1 al 10. Para recordarnos, nunca podemos hacer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo recibimos por gracia, un don totalmente inmerecido, y nada de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, nosotros lo podemos hacer. Solo Él puede transformar nuestras vidas y hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús.
Y terminamos con esta cita de la hermana White que dice lo siguiente en los comentarios bíblicos adventistas, tomo 7. Dios revela en su palabra lo que puede hacer por los seres humanos. ¿Qué es lo que puede hacer Dios que tú y yo no podemos hacer? Amolda, adapta de acuerdo con la semejanza divina nuestros caracteres. Solamente lo puede hacer si nosotros permitimos o llevamos el yugo de Cristo. Y usted dirá, yo no me quiero poner ese yugo. Bueno, el yugo de Cristo es fácil, según Mateo 11, versículo 28 y 30. Nosotros lo que está... Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy estuvimos con ustedes, mi querida esposa Rosita Baker de Moreno y su servidor. Les deseamos que pasen un feliz primer día de la semana. Disfrútenlo, porque al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozoso. Conectados a Jesús a través de la Biblia. La Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? El Señor les bendiga. Nos vemos, si el Señor así nos lo permite, el día de...